Hola a todos y sean bienvenidos a Ámbar Studios. El día de hoy veremos acerca del género lírico. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Y sin más preámbulos, comencemos. Definición, características y elementos del género lírico. Definición y características. El género lírico debe su nombre a que en la antigua Grecia las composiciones líricas se cantaban con el acompañamiento de una lira, instrumento musical de cuerdas precursor de la guitarra. A este género corresponden los poemas. El poema es una composición literaria, con las siguientes características generales. Lenguaje que adquiere cualidades especiales, diferentes al habla cotidiana. El mensaje del autor es subjetivo, porque refleja el mundo interior del poeta, su manera de sentir, de ser y de pensar. Armonía, ya que deben tener un efecto musical que sea producto de una adecuada combinación de palabras, sintaxis, acentuación y sonidos. Uso del lenguaje figurado a través del uso de figuras retóricas, que son, entre otros, los recursos que se presentaron en la etapa 1, como las metáforas, las hipérboles, etc. Además, pueden estar escritos en verso o en prosa poética, y generalmente se escriben en primera persona. A continuación están los elementos del género lírico. El género lírico se produce a partir de los siguientes aspectos relacionados con el contenido y que pueden tomarse en cuenta al hacer el análisis del texto. Entre estos está el autor, el cual es el poeta, quien escribe el poema. Después está el hablante lírico, voz a través de la cual se expresa el poeta. Usa la primera persona. Además está el objeto lírico. Es la persona, animal o cosa a la que se dirige el hablante lírico. Es aquello que le da inspiración al poeta o aquello con lo que se relacionan sus sentimientos y emociones. Por último, está el tema lírico. Es aquello de lo cual habla el poema. Amor filial, romántico, adiós, a la patria, desamor y desengaño, abandono, felicidad y alegría, etc. Elementos formales. Los elementos formales del género lírico son el poema como una unidad que transmite un mensaje, tanto en verso como en prosa, los versos, las estrofas y el lenguaje que hacen especial el ritmo y las figuras literarias. El poema puede ser en verso o en prosa con la siguiente estructura. En verso es la forma del lenguaje con un ritmo regular, el cual se muestra en cada línea que compone un poema. Están divididos en versos de arte menor, versos de 2 a 8 sílabas y versos de arte mayor, versos de 9 a 16 o más sílabas. Todos estos están unidos por estrofas. Los poemas escritos al modo clásico agrupan sus versos en esta manera. Algunos poemas adquieren su nombre del número y organización de las estrofas: tercetos, coplas de 3 o 4 versos, cuartetas, octavas, décimas, sonetos, etc. A todo esto se le llama verso a cada una de las líneas que componen un poema y tienen ritmo, el cual le da musicalidad. El ritmo está marcado por la versificación o arte métrica, que es el conjunto de reglas relacionadas con la medida de cada verso y sus combinaciones tanto en número de versos como en sus leyes internas. Prosa poética. Aun cuando en la prosa poética están presentes los recursos literarios que se usan en los poemas en verso, la prosa carece de los elementos formales de estos, como la métrica, la rima y la división en estrofas. Sin embargo, ambos comparten la misma intención comunicativa: transmitir sentimientos, sensaciones y emociones. Es importante no confundirla con la prosa narrativa, cuya finalidad principal es contar una historia. No obstante, hay textos narrativos que pueden considerarse poéticos por la sensibilidad con que están escritos. En paréntesis, vamos a hablar de la generación beat. Como parte de la evolución de la literatura, la poesía ha roto esquemas a veces de una manera radical, ya sea por temática, tratamiento o estructura. Un grupo de escritores que rompió con todo lo que había hasta la década de 1950 en Estados Unidos fue el que impulsó el movimiento conocido como generación beat. Se caracterizó por el rechazo a los valores establecidos por la sociedad de la época, el uso de drogas, el estudio de filosofías orientales, una gran libertad sexual y el disfrute de música de jazz y otros ritmos que la sociedad estadounidense consideraba discriminatoriamente de negros. Tuvieron gran influencia en la generación siguiente: el surgimiento del movimiento hippie, la cultura del rock, el pacifismo y también la rebeldía juvenil de los años de 1960. Entre sus representantes se encuentran los escritores y poetas Jack Kerouac, Allen Ginsberg,
William Burroughs y Neal Cassady. En México, un movimiento literario juvenil que tuvo gran influencia de los beatniks fue la llamada literatura de la onda, con autores como José Agustín, Parménides García Saldaña y Gustavo Sainz, que citaban en sus obras canciones de Bob Dylan, los Doors, los Beatles o los Rolling Stones. Continuando, hablaremos del sentido de la poesía. La literatura se basa en la realidad, es de donde toma sus temas. La realidad del poeta, sus experiencias y lo que vive, directa o indirectamente, es transformado en palabras y se escribe con el lenguaje especial de la poesía para darle sentido a la vida. Por un lado, hay poetas que dan a conocer su tristeza, pero también los hay que transmiten su canto a la vida, a pesar de las situaciones difíciles. La poesía refleja los sentimientos y las situaciones duales a las que se enfrenta el ser humano, la vida y la muerte, la tristeza y la alegría, la soledad y la compañía del ser amado, el desamor y el amor correspondido, el optimismo de un día soleado y la nostalgia de los días grises y lluviosos, a veces con sobriedad y sencillez, y otras de manera grandilocuente como lo hicieron los poetas barrocos. Todos los poetas han invitado a sus lectores a reflexionar en la vida como ellos mismos la conciben en el momento de escribir. Subgéneros de la poesía. Por su temática, los subgéneros líricos de mayor importancia en la historia de la literatura son los siguientes. Canción. Poema en verso dirigido a ser cantado, que puede exaltar varias cosas, como el amor, la tristeza, etc. Unos ejemplos son las canciones populares, las líricas y antiguas, arias, alabanzas, etc. El siguiente es la elegía, composición que lamenta la muerte de alguien u otra desgracia. Unos ejemplos son las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, y Algo sobre la muerte del mayor Sabines, de Jaime Sabines. La que sigue es la oda o himno, composición dirigida a hacer alabanzas o enaltecer algo, un hecho o a una persona. Los más escuchados son los himnos nacionales y estatales, y en ejemplos están las odas elementales de Pablo Neruda. Por último está la sátira, composición en verso o en prosa, que critica con burla vicios o errores individuales o colectivos. En sus ejemplos están los poemas de Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, en que se criticaban uno al otro. Además, estaban las canciones en contra de personajes célebres y de autoridades de los siglos XVIII, XIX y XX. También existen otros subgéneros derivados de los anteriores, como las églogas, los romances, las baladas y otros, pero en esta etapa veremos solo la canción y la sátira. Comenzaremos con la canción. Las canciones populares son de origen muy antiguo, y en ellas se basó el italiano Petrarca en la Edad Media para realizar parte de su obra poética. De ahí, se escribieron muchas las canciones cultas y posteriores, principalmente en el siglo de oro español. Entre estas, madrigales y sonetos que se elaboran hasta la actualidad, a pesar de que hoy es la canción popular la más extendida por todo el mundo. Canciones de protesta, filosóficas, de amor, la gran mayoría, religiosas, son piezas populares imposibles de clasificar dentro de las reglas poéticas por su gran variedad métrica y rítmica. Por ejemplo, la riqueza cultural de la música tradicional mexicana incluye sones jarochos, canciones huastecas, canción ranchera, corridos, canción cardenche, trova yucateca y muchos más. Sin embargo, es importante decir que, para que la canción popular se considere poética, es necesario que cumpla el objetivo principal de la poesía, que es la transmisión de sentimientos, sensaciones y emociones de manera estética, haciendo uso de metáforas, hipérboles y otras figuras del lenguaje propias del género. Como dato curioso, Robert Zimmerman, más conocido por el nombre artístico de Bob Dylan, obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 2016 gracias a que creó una nueva expresión poética dentro de la canción. Es decir, el lenguaje de Dylan es poético, a la vez que sencillo. Sus piezas pueden ser escuchadas pero también leídas, lo cual no siempre ocurre con las canciones que oímos cotidianamente. Por último está la sátira. En contexto, fue en la época del Imperio Romano cuando el subgénero de la sátira se dio a conocer con más fuerza, mediante los textos de los poetas Horacio y Juvenal, principalmente. Después, en el siglo de oro español,
fueron muy populares en la corte para burlar a sus enemigos políticos entre las clases gobernantes. Este es el caso del célebre poema A una nariz, que Francisco de Quevedo dedicó a Luis de Góngora para hacer mofa de su aspecto físico. En México, la sátira tuvo gran difusión en forma de canciones populares a finales del siglo XVIII para manifestar la inconformidad del pueblo en contra del régimen virreinal. Desde entonces, los versos satíricos se han utilizado para fustigar y criticar a las élites económicas y la clase política, como sucedió en el siglo XIX contra Iturbide, Antonio López de Santa Anna y la emperatriz Carlota María de Habsburgo, entre otros. Sin embargo, la sátira también se ha utilizado con un sentido didáctico al estar dirigida al pueblo en general. Por ejemplo, las canciones de Salvador Flores, en las que el mexicano de mediados del siglo XX se reflejaba para burlarse de sí mismo por su comportamiento. Las calaveras que suelen escribirse cada 2 de noviembre pertenecen también al subgénero sátira, así como los memes, que se publican en redes sociales sin que estos sean necesariamente literarios ni poéticos. Y esto es todo por hoy. Les deseamos un excelente día y no olviden suscribirse y compartir el canal, pues nos ayuda a crecer. Esto es Ámbar Studios. Y hasta la próxima.